Buenas noches con todos. ¿Cómo se encuentran? Miren, el día de hoy, muchísimas gracias por las personas que están participando. Teníamos la consideración para que poder tener los dos horarios, es decir, las personas que nos podían ayudar y colaborar en este caso con su participación, horario de la tarde, pero sabemos que muchos estaban también a veces en sus respectivos países en horarios laborales. Entonces, por eso se decidió también el día de hoy, viernes, el día sábado y el día domingo, trabajar en horarios un poco más de la tarde para de esa manera las personas que no nos han podido ayudar en los primeros videos tengan la disponibilidad de trabajar en este caso con nosotros en estos videos. Ok, entonces, primero lo que quisiera saber es cómo les fue a ustedes con respecto a la experiencia de las imágenes satelitales. Es bastante importante. Algunas personas ya tienen muchísima experiencia con el manejo, la gestión, pero no sé si existe alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga en específico, porque yo también quiero tocar un tema súper importante que me mandaron justamente un chat en el cual me hablaban de cómo funciona el hecho de que yo tengo información cartográfica y yo le puedo hacer zoom in, zoom out, y la información en este caso lo único que estoy haciendo es una ampliación o realmente qué es lo que está pasando, porque recuerden que dijimos que eso no deberíamos hacer, o sea, yo no puedo coger información de baja escala y hacerle un zoom y que con eso ya nos salga. Entonces, primero les escucho, no sé si alguien quiere intervenir o nos quiere mandar por un chat para aquí revisarlo entre todos, para empezar trabajando. ¿Alguien tal vez alguna duda, inquietud que tuvieron con respecto a las imágenes satelitales con las cuales pudieron trabajar? ¿No? ¿Sí pudieron descargar? ¿Hubo algún inconveniente? Sí, se descargó, ustedes ven, no era muy complejo. La parte de la descarga es súper interesante porque, como les digo, ustedes pueden ahí tener un repositorio de información geoespacial de múltiples fechas, de múltiples lugares del mundo. Entonces, es bastante útil, es bastante útil. Hubiera sido tal vez importante ver si es que en alguno de los módulos se les podía dar, por ejemplo, componentes principales, clasificación supervisada, no supervisada, para poder conocer los usos de suelo, por ejemplo, en la actualidad, generar nuevos tipos de cartografía. Hubiera sido tal vez interesante tener esa disponibilidad de tiempo. Voy a ver si es que tenemos esa disponibilidad. Recuerden, luego ustedes están silenciados, luego nosotros podemos, cada uno de ustedes puede activar como desea. Ahora, lo que sí quisiera ya ir trabajando, lo que quiero ir viendo en específico es, por favor, el módulo 4, la lección 4, perdón. La lección 4 es la lección más fuerte, es la lección grande en la que nos debemos centrar. Les subí el modelo digital de elevaciones y está subido. Por favor, ustedes pueden ingresar al Moodle en la parte inferior de la lección 4. Ustedes pueden acceder. Esperen, me están pidiendo el link. Les voy a mandar como copia del link. Esperen un segundo las personas que están participando. Enviémosles como link. El día de mañana voy a tener ya conectado un link adicional. Espérenme un momento, por favor. Aquí está. Les voy a copiar específicamente el link para el día de hoy para que las personas que están viniendo, el link queda entonces con 5009 451 456. Ok, les acabo de enviar en el grupo de WhatsApp también ahora el link para las personas que puedan conectarse. Entonces, como les decía, ahorita la parte interesante ya es esta lección 4. Habíamos empezado a analizar y ver algunos inconvenientes que existen. Vamos a trabajar el día de hoy con este cálculo de zonas a susceptibilidad. Es una de las metodologías con las cuales se trabajan. Hay muchísimas metodologías. Esta metodología me parece una metodología muy importante porque vamos a trabajar con dos métodos muy grandes, lo que es la técnica FUSI o la técnica difusa, en la cual hay que dar ciertos pesos a las variables para tratar de entender en este caso qué variables son las que están generando mayor afectación o incidencia en un lugar. Y también en este caso vamos a trabajar con SATI, entonces que trabaja con el método de HP, el análisis por procesos jerárquicos, para tener justamente en este caso una matriz de ponderaciones. Es bastante útil, esto es una tesis que habíamos trabajado en la ESPE, tuve la oportunidad de ser el oponente de la disertación. Se hizo un análisis de zonas, en este caso con tendencia que sean susceptibles
a la amenaza de deslizamiento en el Cantón Quito, específicamente en una zona, en una vía que se llama en este caso la avenida Simón Bolívar de Quito, en la cual históricamente ya han existido deslizamientos. Entonces, es de ahí de donde nosotros partimos. Recuerden que ya en el módulo 5, en cambio, nosotros vamos a poder calcular y aplicar otras metodologías, como son análisis a través de modelamientos históricos, es decir, calcular una probabilidad objetiva de riesgos de amenaza ante inundaciones. Ok, solo para dejar clara la connotación que Harold, ya me acordé, era Harold que nos había solicitado y nos hacía un comentario de cómo está funcionando en este caso estos zoom dinámicos con los que nosotros trabajamos. Solo para que ustedes tengan clara la connotación, nosotros debemos entender que existe muchas veces información geoespacial que se encuentra en varias capas. Es decir, puedo tener, por ejemplo, vías, pero varias capas de vías con diferentes escalas, y dependiendo del zoom in o zoom out que yo haga, me van a aparecer esas diferentes escalas. Miren, vamos a activar en este caso los recursos online. Recuerden, ustedes tienen aquí la forma en la cual vamos a conectarnos al ArcGIS Online. Hago clic derecho, selecciono probar conexión ahora para que se conecte. Ok, me indica que ArcGIS está conectado, ArcGIS Online está conectado. Abro el ArcMap y en ArcMap me voy en añadir datos, pero en añadir datos no selecciono el icono, sino que selecciono en este caso la flecha inferior. Y voy a ir a Add Base Map. Vamos a añadir en este caso un mapa base. Ok, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con el OpenStreetMap. Todo el mundo en este caso hemos trabajado con el OpenStreetMap. Muchas veces aquí es mejor cargar un layer previo para poder trabajar. Pero miren, como ustedes pueden observar, se carga, ¿no es cierto?, el OpenStreetMap. Y obviamente aquí me bota cierto tipo de información porque estoy a cierto nivel de escala. Imagínense, la escala está acá arriba. Me dice que estoy casi a 1.300 millones. O sea, es una escala sumamente baja. Y obviamente los únicos datos que yo puedo observar en este caso son los continentes y división, en este caso, de los países. Imaginemos que yo no le voy a poner le voy a cambiar la escala, le voy a poner en 250 millones ahora. Doy Enter y miren, no cambió nada. Se hizo un zoom, pero los elementos que sigo viendo son estos. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahora la cartografía, cuando se difunde a través de medios digitales, como se tiene la facilidad de hacer un zoom in o un zoom out, se recomienda trabajar con estas múltiples capas. El análisis se llama multiescala. Este análisis multiescala entonces me va a decir, miren, independientemente de que yo ponga 1.290 millones, 1.270 millones, miren, voy a cambiar a 290 millones, sigo viendo lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el shape o la cobertura o el conjunto de coberturas que están a una escala dada, por ejemplo, la escala 1.200 millones, se van a observar para cualquier usuario que ponga entre 1.200 millones y 1.300 millones, por ejemplo. Entonces, veamos si es que cambia la escala. Voy a poner en este caso 240 millones, se sigue viendo lo mismo. 230 millones, se sigue viendo lo mismo. Voy a ver en 200 millones para ver cómo varía aquí. Miren, se sigue observando todo lo mismo. Voy a poner unos 150 millones. Veamos si es que con eso varía. Unos 150 millones y todavía continúo viendo lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, selecciono aquí en Ecuador y hago un zoom in? Miren, y inmediatamente yo estoy ahora en 1.15 millones. Cambia. Si se dieron cuenta, la información cartográfica que estamos observando cambia. A ver, nos están comentando alguien. Un momento. Acá. Profe, pero no necesitamos conectarnos a ArcGIS Online para poder utilizar mapas base. Sí, por eso era lo que les indicaba. Ustedes en la parte inferior de sus pantallas, está compartida la pantalla, ¿cierto? En la parte inferior de sus pantallas ustedes tienen aquí un icono que es un mundo. En los mensajes de sus computadoras, Xiomara, te va a salir en este caso un icono que está un mundo. Y tú le ves aquí y te va a salir, por ejemplo, ahí me sale ArcGIS. ArcGIS está conectado. Si a ti te sale este mundo de abajo con una X, por favor, hazle clic derecho y ponle probar conexión ahora y se te va a conectar. Y te aparece, mira, el mundo o el ArcGIS Online ya sin la X. Pruébale, por favor, para verificar. Quisiera ver si alguien más nos puede comentar si sí están conectados, por favor, a través del chat. Miren, aquí, si yo le pongo, por ejemplo, o me salgo del internet, obviamente no voy a salir del internet porque perdemos la conexión, yo me desconecto por la situación, me va a salir este mundo con una X.
Si ustedes en este caso no se pueden conectar porque cuando hacen aquí el clic abajo les va a salir esto apagado, les va a salir que ustedes deben conectarse a ArcGIS Online. ¿Cómo me conecto a ArcGIS Online? Nuevamente me voy a la parte de los iconos ocultos de mi sistema y me va a salir aquí ArcGIS. Hago clic derecho y pongo probar conexión ahora e inmediatamente se conecta. Hagamos eso. Pero como ustedes pueden observar, miren, como ustedes pueden observar, lo que está sucediendo es que ahora, como yo puse a 1.15 millones, ya no solo veo la división nacional de los países como tal, sino que ya empiezo a ver inclusive las dimensiones internas y empiezo a ver ahí muchas ciudades adicionales. Ya empiezo a ver las ciudades importantes. Dice online solo para publicar. Sí, exactamente. Entonces ya está, pero no es necesario, solo se agrega el mapa base. Sí, solo queremos agregar en este caso los mapas bases, es solo para poder ver una función, como les comentaba, Harold nos hizo en este caso me hizo una pregunta a través de los mensajes de la plataforma, en la cual me preguntaba qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una única cobertura y le dejo a mi usuario que haga zoom in o zoom out. Recuerden que ahí era lo que estábamos hablando de la charlatanería, porque yo no puedo tener, por ejemplo, cartografía a escala 1.10 millones y en 1.10 millones hacer zoom in, o sea, o ampliar el mapa. Para eso ahora se trabaja con mapas multiescala, como es esto. Sí se dieron cuenta que existía información cartográfica para escalas muy bajas y ya para estas escalas empieza a haber otra información. Voy a hacer otra vez un zoom out, por ejemplo, a 1.20 millones, veo lo mismo, veo absolutamente lo mismo que si vería a 1.15 millones. Vamos a ver a 1.10 millones, 1.12 millones 500, lo mismo. 1.10 millones ya cambia. Miren, 1.10 millones inmediatamente ya cambió. Veo mucha más información. Ya puedo ver las vías inclusive a esta escala. Me acerco más, 1.8 millones, veo lo mismo que a 1.10 millones. A 1.6 millones veo lo mismo. Y así sucesivamente se va a ir, perdón, a 1.6 millones ya se vio diferente. Miren, a 1.6 millones ya se empieza a ver nueva información. Y es así como se trabaja ahora. Se trabaja con una misma capa, por ejemplo, la capa de vías, pero presentada en múltiples escalas. Y se puede ahora restringir en los geoportales o se le puede restringir en este caso en los archivos KML para que puedan observarse. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un archivo shape, una cobertura, y la quieren abrir en Google Earth, todos sabemos que debemos convertirlo en un KML. Y si le queremos poner en este caso ya alguna simbología en específico, lo transformamos a un KMZ. Pero cuando nosotros estamos en el proceso de conversión a KMZ, vamos a tener una función que nos indica de qué escala a qué escala queremos que se observe. Es por este motivo, porque nosotros en el geoportal conocido como ArcGIS, perdón, como Google Earth, tú puedes hacer zoom in o zoom out. Y dependiendo de eso, tú puedes permitir que se observe cierta información. Entonces, miren, ahora, imagínense ustedes que a esta escala, unos 6 millones, me voy a acercar un poco más, unos 5 millones, que se ve todo Ecuador en la pantalla. Imagínense ustedes que yo a esta escala, que estoy viendo a todo Ecuador en la pantalla, tuviera las vías a escala 1.5000. La densificación de vías de 1.5000 es una brutalidad. O sea, nosotros tenemos absolutamente claro eso. Tenemos mucha cantidad. Vamos a revisar en este, por ejemplo, añadir información base. Vamos a buscar, por ejemplo, la base 50.000, perdón, la 250.000 que teníamos nacional, y vamos a poner vías, por ejemplo. Miren, esta es la 250.000 que yo le coloco. Se vería mal, la cartografía no se vería bien porque estaría viendo, miren, o sea, me está tapando absolutamente toda la información que yo podría utilizar. Menos aún si, por ejemplo, yo hago un zoom out y estoy a 1 o 12 millones y todavía, miren, tapa absolutamente el resto de toda la información, entonces no es adecuado. Ahí es lo que se recomienda trabajar con cartografía a multiescala. Siempre que se trabaja ahora ya en la parte de la neocartografía, la cartografía digital, se recomienda siempre trabajar con estas restricciones multiescalas, es decir, permitir que una capa se pueda observar solo hasta cierto nivel. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros debemos trabajar. Porque miren, ahora yo voy a hacer un zoom in ya en la ciudad de Quito. Escala 1, 1 millón, 1.500.000.
Esperemos que cargue. Miren, obviamente ya se ve muchísima más la cantidad de información que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces es eso lo que nosotros debemos analizar. No podemos trabajar, por ejemplo, a un contexto nacional con una alta escala, porque vamos a ver absolutamente todo manchado. Como tampoco nosotros podríamos trabajar a una escala local con una baja escala, por ejemplo. Yo no podría estar, por ejemplo, visualizando Quito y teniendo en este caso las vías 1.250.000, porque miren lo que pasaría. Es más o menos esto. Vías 1.250.000. Miren, las vías macro se ven bien, pero ya si le empezamos a hacer un zoom in, miren, ya no coinciden. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, una vía. Esto se llama generalización cartográfica, ¿no? Claro, esta vía une esta avenida con esta avenida, pero miren, no sigue el trazo original. O pasa por arriba o pasa por afuera. Entonces, recuerden, esto se llama generalización cartográfica. Por ejemplo, aquí, esta avenida, miren, se cruza literalmente el eje vial por a una parte que ya no es realmente, en este caso, vía. Eso, recuerden, se llama generalización cartográfica. Ok, aquí nos están comentando, pero aquí está. ¿Cómo establezco una escala desde el campo? No entiendo en este caso la terminología, Yomara, no sé si nos puedes ayudar. ¿Cómo establezco una escala desde el campo? O sea, que me puedas explicar cómo es esto. ¿Cómo establezco una escala desde el... No entiendo la connotación de la palabra campo. A ver, ¿cómo establezco una escala desde el campo? Sí, quiero levantar mi propia información. Perfecto. Ok, nosotros cuando hacemos el levantamiento de información primaria, debemos entender el para qué estamos levantando esa información primaria. Porque recuerden que partimos de una necesidad. Y yo esa necesidad la relaciono con el uso que le voy a dar, en este caso, a mi información geoespacial. Por ejemplo, a mí me contratan o me están pidiendo en este caso que tome las coordenadas de una parcela de un predio rural para hacerle el catastro rural. Inmediatamente yo ya con mi experticia en la gestión de información geoespacial, sé que la parte normativa, y por eso les decía, lo importante es trabajar con la normativa propia de cada país. Aquí en Ecuador nosotros tenemos declarado que para catastro rural se debe trabajar con una escala 1:5000. Para escala 1:5000 inmediatamente me vienen en mi mente las precisiones. Y recuerden que yo les había dicho y les puse en las diapositivas la ecuación en la cual se pone que, y lo voy a poner aquí, precisión es igual al factor de escala por el MLA. El MLA es la unidad mínima de legible con la que se trabaja. Por ejemplo, en Ecuador el MLA es igual, no en Ecuador en general, sino por el Instituto Geográfico Militar, es de 0,0003 metros. Por tal motivo, entonces, yo sé que mi factor de escala es 5000. Por tal motivo, me va a quedar que 5000 es la escala que yo quiero. Vamos a definir nosotros, en este caso, ¿qué cosa? La precisión que yo requiero. Porque recuerden, con la precisión yo debo seleccionar el método y la metodología adecuada. Entonces, si yo tengo 5000, inmediatamente yo coloco, por ejemplo, 5000 que multiplica a 0.003, inmediatamente yo sé que tengo 1.5 metros. Entonces, ahí les voy a activar en un momento la miniatura que está ahí. Miren, 5000, pongo 5000, que es mi escala que requiero para, en este caso, el efecto, por 0.0003, me da 1.5 metros. Lo que yo debo garantizar es que la metodología de obtención de la información geoespacial me dé una precisión mayor a 1.5 metros. Y por ejemplo, aquí empezamos todos a pensar, ¿no? ¿Podré ir yo con el celular a tomar datos y que me dé una precisión de 1.5 metros? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un GPS navegador, un sistema que solo lee, en este caso, la banda, porque tiene varias bandas las señales GPS. Recuerden que ahora se trabaja con el criterio de GNSS, ya no solo GPS. GPS es una de las constelaciones que pertenece al sistema GNSS. También hay Galileo, también hay GLONASS, por ejemplo. Entonces, yo sé que este equipo, un iPhone, por ejemplo, tiene en este caso GPS. Por tal motivo, es un GPS navegador. Este GPS navegador, por ejemplo, tiene precisiones tranquilamente de 15 a 45 metros, estando en aire afuera, en el campo, sin ninguna cobertura que me esté tapando la señal. Si yo estoy dentro de una infraestructura, por ejemplo, esta precisión tranquilamente puede disminuir. ¿A cuánto? A 75 metros, 100 metros.
Entonces, ahí viene el inconveniente. Por ejemplo, iPhone tiene un mecanismo para rastrear a otros celulares. Por ejemplo, buscar iPhone, donde puedes tú poner tus equipos o puedes poner, en este caso, tu iPad y todo. Pero es a veces chistoso porque cuando no estás conectado en Wi-Fi, el equipo o la circunferencia en la cual te aparece, miren, es muy amplia. Miren la circunferencia azul en la cual me dice que está mi equipo. Ahí está mi conjunto donde vivo, pero me sale una circunferencia totalmente grande. ¿Se dan cuenta cuántos metros tengo ahí? Ahí se redujo. ¿Por qué? Por el tiempo, se llama posicionamiento eso, el tiempo, y aparte de eso porque estoy pegado a la ventana, y aparte de eso porque estoy conectado a una red Wi-Fi, entonces el celular puede tener una mejor triangulación, un mejor posicionamiento. Pero igual, miren qué chistoso. A mí me pone que estoy acá y al celular de mi esposa y al iPad de que tenemos en la casa nos pone en otro lugar. Miren ustedes, y la esfera se hizo más grande. Eso se llama precisión. Ok, sí, GNSS, Daniel, justamente es el Sistema Satelital de Navegación Global, que ahora se trabaja, son varias constelaciones. GPS, que es el Sistema de Posicionamiento Global, es una constelación GNSS que pertenece en este caso al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos en particular. Si ven, esta es la precisión que tiene un GPS. ¿Será, miren que con esa precisión, con un GPS navegador, ojo, ¿será que yo con esta precisión puedo, por ejemplo, hacer catastro urbano 1000? Miren, yo me estoy comiendo totalmente cuántas casas, o sea, ahí según eso puedo estar en 5 casas más, 6 casas a la redonda. Entonces, es así, Domara, cómo se debe establecer la escala. La escala está en función de la necesidad. ¿Para qué quieres hacer tú? Por ejemplo, ahora te digo, catastro urbano, ya en la zona urbana, no en la zona rural, es de escala 1000. Planos topográficos, escala 1000. Por ejemplo, si yo quiero hacer cartografía de coberturas, por ejemplo, a nivel parroquial, ya puedes trabajar tranquilamente a escala 10.000 o 25.000. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, escalas cantonales, ya puedo trabajar tranquilamente entre 25 y 50.000. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, regional o nacional, ya puedo hacer 1.000.000, 1,4 millones. Y con eso tú puedes calcular la precisión. Entonces, negado, si yo quiero hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Si yo quiero hacer cartografía para catastro, negado utilizar un celular y claro, tú vas, pones la brújula y directamente aquí te botan las coordenadas, ¿no? Que se cargue y aquí abajo nos va a botar las coordenadas. Esas coordenadas, aquí están, miren, me da hasta la altitud. Pero esa altitud, ojo, hay que tener muchísimo cuidado, porque esa altitud está no referida al nivel medio del mar. Esa altitud está referida al elipsoide. Entonces ahí nosotros debemos tener esa configuración. Me gustaría tener más información sobre escalas. Si nos comparte alguna bibliografía, le agradeceré. Con mucho gusto. Voy a subirles el día de mañana, en la mañana que tengo libre, les voy a subir en este caso esta información. Igual los teléfonos actualmente se apoyan con efemérides precisas cuando van descargando vía web y aumenta su precisión. Sí, por eso se necesita un modelo geoidal perfecto. Totalmente de acuerdo. Miren, hay varios mecanismos a través, como el N-Trip, por ejemplo, hay un mecanismo que se llama N-Trip, a través del cual se puede hacer que la señal transportadora de la navegación del GPS mejore su posicionamiento. Ojo, acá en Chile se utiliza el eje M08. Mira, te comento, mi tesis fue la generación de un modelo de ondulaciones geoidales, mi tesis de ingeniería. Yo generé un modelo de ondulaciones geoidales para Ecuador continental utilizando un método que se llama LSC, Least Square Collocation, mínimos cuadrados colocación, que es un mecanismo que trabaja con semivariograma. No, no es ideal, mira, Daniel, te comento por qué. El eje M08 lo validamos en Ecuador y tiene precisiones de 4 a 3 metros de altura. Imagínate hacer infraestructura o hacer en este caso construcciones con 3 metros de error, 3 metros de precisión en altura. No es lo ideal y ahí sí, perdóname, un modelo geoidal local debe estar en función, vuelvo y repito, debe estar en función de la escala que tú requieres. Aquí en Ecuador, ¿cómo es la escala vertical? Porque estábamos hablando ahorita de precisión horizontal. En precisión vertical nosotros debemos entender, por ejemplo, en Ecuador se trabaja con el 1/4 del intervalo de curva. Esa es la precisión vertical. El 90% de los elementos deben estar, en este caso, en 1/4 del intervalo de curva. Es decir, si yo voy y tomo un posicionamiento, yo tranquilamente debo considerar que si mi intervalo de curva es, por ejemplo, de 20 metros, como se trabaja en las cartas topográficas de escala 1, 25.000 aquí en Ecuador, 1/4 es en este caso 5 metros.
Inmediatamente, al yo haber utilizado el EGM08, yo digo, sí me sirve, porque son 3 metros, se ha validado, vuelvo y repito. Aquí en Ecuador se han hecho proyectos de validación de los modelos equipotenciales a nivel mundial, como es el EGM08, y se ha trabajado que tiene una precisión de 3 a 4 metros. Si yo digo que la precisión es de 5 metros, trabajando escala 1/25.000, precisión vertical, ojo, perfecto. Y ahí sí coincido con lo que tú dices, Daniel, es ideal. En ese caso sí es ideal el trabajar a 25.000. Pero ojo, ¿y qué pasa si yo quiero hacer topografía? Y en topografía, quiero hacer infraestructura, construcción, para lo cual se trabaja con escala 1.000. A escala 1.000, acá en Chile nadie se ha dado el trabajo de hacer un modelo geodal local, justo. Y ojo, miren, en Chile hay muchas instituciones que forman geógrafos. La PUSE, por ejemplo, de Chile, forma geógrafos. Sí sería importante hacer proyectos de investigación en ese tema. Como les digo, miren, en el año 2010 yo hice un modelo de ondulaciones geoidales aplicando esta técnica de la matriz varianza-covarianza. Un compañero mío hizo lo mismo dentro de un mismo proyecto de investigación grande. Él aplicaba, en cambio, redes neuronales. Nuestro director, él hizo otro proyecto con los mismos datos, pero trabajando con autómatas celulares. Por ejemplo, yo llegué a un ajuste ya con los puntos de validación de 0,08, es decir, de 8 centímetros de error promedio en altura con mi modelo. Obviamente mejoraba muchísimo. Con autómatas celulares creo que se llegó a 5 centímetros de precisión. Entonces tú tranquilamente puedes trabajar eso ya con escalas 1.000, miren. Y eso se hace en la academia. Vuelvo y repito, a mí me tocó hasta aprender a programar en MATLAB. En esa época el R sí había, pero no era muy utilizado. Entonces a mí me tocó programar en MATLAB. Y fue muy importante. Y ahí es donde vienen los problemas, miren, porque nosotros podemos utilizar una escala o una precisión o un dato creyendo que está bien o que es adecuado. Y realmente podemos estar generando errores. Entonces, mira, Daniel, qué importante tú que estás ahí vinculado también en toda la parte de la generación de información geoespacial, darnos ese trabajo de que la información geoespacial se realice de una manera adecuada. Miren, el día de ayer estaba trabajando con los estudiantes de la Ingeniería en Gestión de Riesgos y Emergencias aquí en la Universidad Internacional del Ecuador. Y justo estábamos trabajando con algunos términos, estábamos trabajando con la bibliografía de la norma ISO 31000, estábamos trabajando en este caso con los glosarios que nos da, por ejemplo, el COE en Ecuador, estábamos trabajando aparte de eso con los glosarios que nos da la ONU justamente en su unidad de reducción al riesgo de desastres. Ellos tienen un manual que es disponible en la web, ustedes se pueden descargar, es un glosario, en el cual se empieza a determinar y se maneja una parte muy importante, que es el modelamiento. ¿Cómo se hace un análisis de probabilidad de susceptibilidad? Exacto, justamente, ahí está la palabra, entonces nos lo recogemos, le ponemos, mil disculpas, no me sé el nombre de memoria, ahí si podemos colgarme a mí literalmente, aquí está, lo que hemos trabajado. Ok, entonces la Oficina General para las Américas que nosotros tenemos, ok, Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, justamente. Ok, ay, perdón, pero esta no es la página oficial, acá está la página oficial, es esta página. Ok, entonces nosotros debemos ahí trabajar desde un contexto muy importante. Miren, ahí está, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Tiene muy buena información y hay una parte que me gusta, específica, déjenme ver dónde estaba, aquí, ¿qué es riesgo de desastre? Había una parte en la cual trabajaba con cierta información que nos daba, perdón, voy a quitar la parte de las fotografías. Teníamos una parte, no le encuentro aquí al glosario, en la cual se trata de evidenciar que nosotros sabemos obviamente que el desarrollo está totalmente relacionado, en este caso con la magnitud que puede tener al final el desastre, literalmente. Porque el desarrollo insostenible, por ejemplo, y es por eso que Sendai se une mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, que un desarrollo insostenible, o sea, me sigo desarrollando, pero de forma insostenible, incrementa en este caso los riesgos por desastres. En cambio, un desarrollo sostenible tiende a reducirlos. Ahora, como les decía, los modelos, que es en lo que nosotros nos estamos basando, estos modelos para poder determinar los eventos, los diferentes escenarios que va a tener el evento,
debemos nosotros como gestores, nosotros estamos creando esos modelos, tener claro que la información geoespacial tiene una limitación, y era lo que yo les comentaba. La escala de la información tiene una limitación. Nosotros debemos entender que no porque una cobertura, un shape me diga al medir el área, por ejemplo, 115 hectáreas son las 115 hectáreas, eso es falso, porque ese shape tiene una precisión. Así que el resultado de esas 115 hectáreas es más o menos cuánto. Yo debo entender entonces justamente que cuando yo hago una observación, una medida en el campo, y era lo que nos comentaba Xiomara, y era la pregunta, yo debo entender que primero yo debo definir una escala, y en función de esa escala hay una precisión que yo debería cumplir con mi método. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo el equipo, este equipo, y voy a tener puntos de control y no tengo ningún método de mejora como es el N-Trip o esto? Yo cojo y yo sé que tengo, por ejemplo, 15 metros de error. Ahora sé que la precisión es 15 metros. ¿Qué factor de escala? Voy a seleccionar 15 dividido para 0.0003. E inmediatamente yo sé que tranquilamente puedo hacer cartografía 50.000. Ojo, pero sí se dan cuenta que depende de ese MLA, de la distancia de separación mínima. Ese MLA puede oscilar entre valores, por ejemplo, como 0,025 a 0,003. Yo aquí tengo un documento que, por ejemplo, nosotros para verificar la calidad de los mosaicos de la planimetría ocupamos el test de exactitud posicional. Exactamente. Con base a la norma ISO, las 19.000, tenemos nosotros también la oportunidad, en este caso, de manejar justamente procesos de exactitud posicional. Por ejemplo, aquí en Ecuador, cuando se hace la validación, se utiliza esto. Por ejemplo, profe, ArcGIS Online tiene una aplicación que se llama Collector para levantar cartografía. ¿Cómo establecemos a qué escala está esa información? Nosotros debemos conocer, ahí obviamente nosotros debemos conocer las técnicas y tecnologías que se utilizan para levantar, en este caso, esa información. Es ahí la parte importante de los metadatos. Recuerden que ahora de uso obligatorio, los metadatos de la información que generemos, porque nosotros debemos declarar la técnica y la tecnología con la cual se está levantando. Por ejemplo, utilizo un método de posicionamiento de alta precisión en tiempo real, también conocido como el Real Time Cinematic, que es el famoso RTK. El método RTK, por ejemplo, en posicionamientos GNSS, nosotros debemos ahí considerar que esta metodología, por ejemplo, que utiliza un rover, que es el que se va moviendo, y una base, necesita dos equipos de alta precisión. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿cuánto te cuesta un equipo RTK? Ojo, ahora hay muchas marcas, la ISO, exactamente, es de metadatos, sí, la norma ISO nos establece en este caso estándares para utilizar metadatos. La parte importante es que en los metadatos yo debo establecer ¿qué cosa? Debo establecer el equipo con el que estoy trabajando o el equipo con el cual se obtuvo esa información. Porque revisando el metadato, entonces, de esa colección de datos que se está realizando en ArcGIS, uno puede entender para qué sirve esa información. Por eso es muy importante, miren, ahora todos somos gestores de cartografía. Si yo comparto una posición, una publicación, sí, hay que hacer un perfil y recuerden, ArcGIS en este caso, específicamente en ArcCatalog, nos permite hacer inclusive otros modelos, otros perfiles. A mí me gusta trabajar con el perfil básico que a veces se les enseña a los chicos, que es crear un archivo XML a través de la sentencia de HTTP. Entonces creas, cierras y con los bad slides y tú creas. Es independiente, pero a lo que voy es el contenido. El contenido obligatorio es poder tener, en este caso, claro, a qué escala puedo ocupar esa información, es decir, con qué precisión fue levantada, cuál fue la metodología que se utilizó para levantar esos datos. Entonces, miren, como les decía, ante un desastre o un evento, un evento de una amenaza, Facebook tiene una opción, y no sé si ustedes han visto, en la cual tú puedes compartir que estás bien. Tú puedes compartir tu posición y compartir que estás bien. No sé si ustedes han observado eso. Hay un desastre, inmediatamente uno puede compartir que se encuentra bien, está bien, y todas las personas que obviamente le tienen a uno como amigo saben que estás bien, a pesar de que estás cerca del lugar donde hubo el evento. ¿Para qué sirve esto? Esta información cartográfica también sirve en este caso para los entes de rescate, de socorro, los entes de emergencia. ¿Por qué? Porque ellos, y esa era la finalidad con la cual se creó este sistema en Facebook, te permite ver rápidamente. Donde se empiezan a reportar las personas es la zona donde no hay afectación grave. Donde no se empiezan a reportar las personas, ¿qué es lo que está pasando?
E independiente de la precisión, recuerden, esto es referencial a nivel macro. Ya se sabe dónde está la zona en la cual el desastre tuvo mayor intensidad. Independientemente de la magnitud, recuerden, estamos hablando ya de la intensidad, de cómo generó la afectación. Independientemente de la magnitud, en la parte de sismos tenemos totalmente claro, no puedo tener un sismo de 8 grados en la escala de Richter, pero que se encuentre en un hipocentro, por ejemplo, a 100 kilómetros de profundidad. Entonces, obviamente esto solo puede pasar en litosfera continental, no oceánica. Nosotros vamos a saber que la intensidad no va a ser tan fuerte como si yo tengo, por ejemplo, un sismo de 6, pero solo a 10 kilómetros de profundidad en su hipocentro. Entonces, podemos también generar cartografía de este tipo, pero vuelvo y repito, es cartografía referencial. No es cartografía en este caso que se pueda utilizar, por ejemplo, para realizar realmente un levantamiento, por ejemplo, de construcciones dañadas o perdidas. Así que esa es la parte importante. Ahora, ¿por qué este curso es de cartografía de pronta respuesta? Y ahí viene la parte importante. ¿Puedo yo levantar esta información de pronta respuesta utilizando, por ejemplo, un GPS de un celular? Sí, pero yo sé que tranquilamente es cartografía 1.50.000, sirve para delimitar de forma general y eso es muy útil, sí es muy útil. Ojo, muchas veces entonces hay que optimizar la función, es decir, si es cartografía de pronta respuesta, a veces yo puedo obviar esto, porque como les decía, para trabajar con un método RTK con GNSS necesitas un rover y una base. Y necesitas que estos equipos, por ejemplo, sean doble frecuencia, triple frecuencia o, en este caso, de alta precisión. ¿Cuánto cuesta en Ecuador, por ejemplo, un conjunto de equipos RTK? Dependiendo de la marca. Ojo, no estoy hablando Trimble, no estoy hablando Leica, no estoy hablando tampoco de algunas otras marcas que hay ya disponibles en el mercado. Tranquilamente te pueden oscilar el conjunto de estos dos equipos entre unos 15.000 hasta unos $40.000. ¿Ok? Ahora también existen equipos, por ejemplo, aunque ya salieron del mercado, les voy a mostrar, por ejemplo, el Juno 3D de Trimble. Ojo, no es que lo esté haciendo la publicidad, ¿ok? Pero, por ejemplo, este es un equipo que tiene precisiones que oscilan tranquilamente entre los 3 metros. Entonces, yo con 3 metros, parece un celular, veamos si tienen alguna foto aquí del equipo. Aquí está una foto, miren, este es el colector de mano Juno Serie 3. Es un navegador de una frecuencia, es decir, ya no solo es navegador, ya se le dice equipo de precisión de una frecuencia. Este colector tiene precisiones, por ejemplo, en tiempo real de 1.5 a 3 metros. Entonces, si yo ya sé que tengo precisiones de 3 metros, yo si ocupo este equipo, pongo 3 dividido para .0003, tranquilamente puedo ya hacer cartografía escala 1 a 10.000, ¿ok? Yo ya puedo hacer cartografía escala 1 a 10.000, lo cual es bastante útil, ¿no? Ojo, si yo logro, estos equipos vienen también con correctores diferenciales del posicionamiento. Si yo le conecto al corrector posicional, en este caso del equipo, puedo bajar hasta 1.5 metros. Con 1.5 metros, entonces, nosotros vimos que eso ya es escala 1.5000. Este equipo tranquilamente me servirá para hacer, por ejemplo, catastro rural aquí en Ecuador. ¿Ok? Y obviamente, ¿cuánto cuesta este equipo? Aquí en Ecuador estaba aproximadamente en unos $1.700. Por ejemplo, la escuela de geografía de la PUSE, donde tengo la oportunidad de dar clases, tiene este equipo. ¿Ok? Tiene el colector de mano, el Juno, para las salidas de campo. Entonces, los chicos pueden, en este caso, levantar con esa precisión que oscila entre 1.5 y 3 metros. ¿Ok? Por ejemplo, en la ESPE tenemos los equipos de posicionamiento RTK, entonces en RTK tú puedes tener, en este caso, precisiones en tiempo real, también depende de la distancia, ojo, entre el rover, la base y también la base en la cual está conectada nuestra estación. Podemos tener en este caso precisiones submétricas, muchas veces inclusive precisiones por debajo de los 30 centímetros, pero ya depende de la metodología. Si yo quiero precisiones aún mayores, tal vez con el mismo equipo, con el equipo estático, la base, yo hago una estación y aplico, por ejemplo, el método estático. Un método estático donde tranquilamente puedo obtener ya el nivel de los centímetros o milímetros la precisión. Es decir, tranquilamente yo podría trabajar ya a escala 1.000. Esa es la parte importante. Estos no son todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ingresar a Trimble. Trimble tiene varios equipos colectores, el Nomad, por ejemplo, en los cuales nosotros podemos por ejemplo, productos por industria, esos tienen ahí para posicionamiento. Podemos ir viendo diferentes equipos.
para poder levantando. Por ejemplo, aquí está GNSS Surveying Systems, por ejemplo, justamente los equipos GNSS que les comentaba. Miren, estos son los platillos voladores, pero vuelvo y repito, cada uno de estos equipos, acá, al menos en Ecuador, tienen un costo aproximado de unos 20, 30 mil dólares. Y si necesitas 2 equipos, 3 equipos, tú ya debes tener o adquirir, en este caso, unos 40, 50 mil dólares en equipos. Este es el que les digo, este es el nuevo, el Geo 7. Miren, este Geo 7 tiene justamente una precisión, si no me equivoco, de igual manera submétrica, ya podía llegar inclusive si se le conectaba a ciertos condicionamientos, podía tener inclusive en este caso ya precisiones. Este es un L1 que puede conectarse a un equipo de alta precisión aún más. Entonces aquí tenemos ciertos equipos que ya vienen con posicionamiento, con mejores precisiones inclusive, para trabajar. ¿Ok? Entonces es eso, ya debemos ir viendo nosotros de forma específica con qué equipo vamos a ir trabajando. Consulta, pero en GPS navegador, Germín, parece una precisión de 3 o 4 metros. ¿No debemos confiar en la indicada en el equipo? A ver, aquí hay que ser realistas en un punto de vista. Estos equipos sí pueden trabajar con precisiones de 3 a 4 metros, pero siempre que tengan corrección diferencial, corrección en tiempo real. Muchas veces esta corrección en tiempo real es pagada. En Estados Unidos tú tienes que pagar para tener en este caso esta conexión. O muchas veces tienes que hacer una conexión Bluetooth a alguna otra red, algún equipo de red, como se pueden utilizar inclusive redes de bases celulares para darte el posicionamiento. Ahora, el navegador de Garmin de 3 a 4 metros, miren, les comento yo, no es que le esté haciendo mal la publicidad a Garmin, ojo. Hicimos nosotros la prueba. Yo antes trabajaba en ANCUPA, en la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, aquí en Ecuador, y obviamente muchos palmicultores compraban estos equipos para hacer el posicionamiento. Nosotros teníamos la obligación, en este caso, que hacer la regularización ambiental. En la regularización ambiental, que lo denota el Ministerio del Ambiente en Ecuador, tú debes hacer un certificado de intersección. ¿Cómo intersecta, en este caso, tu predio con patrimonio forestal del Estado, bosque y vegetación protectoria y el patrimonio de áreas naturales del Estado? ¿Ok? Tomábamos las coordenadas, los puntos, y validábamos con la ortofoto. Yo en esa época ya habíamos trabajado con tierras, así que ya teníamos la ortofoto escala 1:5000. Se colocaban los puntos. Se le fotoidentificaba a un punto en la ortofoto a escala 5000, proyecto SIC Tierras, con el mismo punto que se tomó. Era una esquina, por ejemplo, de una intersección entre roderas, entre vías ahí en el cultivo. Ni siquiera para decir que había alguna interferencia, porque las plantas todavía estaban pequeñas. Nosotros pusimos el punto, fuimos a la ortofoto y validamos, por ejemplo, y teníamos errores que superaban, por ejemplo, los 10, 15 metros con el mismo Garmin. Y obviamente el equipo te bota ahí la señal, la intensidad de señal, y te bota el error promedio que tiene. Y te bota un error promedio de, claro, 3, 4, 5 metros. Pero vuelvo y repito, esto tal vez sea viable, esos 3, 4, 5 metros, siempre que estés haciendo, en este caso, una corrección diferencial en tiempo real del posicionamiento. Y eso, si, al menos en Ecuador, no se tiene disponible. Ojo, nosotros debemos entender en este caso de esas características propias que tienen. Así que sí, existe mucha información al respecto de las bandas navegadoras. Como les digo, yo me especialicé en esto, pues, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? Cuando me gradué de la ingeniería, revisábamos todo esto y trabajamos con todo esto, y ahora que tengo la oportunidad de ser docente nuevamente, trabajamos muchísimo con esto de las precisiones. Y sí, a veces es chocante, y por eso les digo, lo más triste es que nosotros nos convirtamos en esos entes que estamos mal informando, porque de hecho estamos informando de forma inadecuada cuando damos a veces un posicionamiento a una coordenada obtenido con un equipo que no cumple las referencias. Y mira, yo te pongo así el criterio claro. ¿Cuánto te cuesta un Garmin? El Garmin 64S. Un Garmin te está costando tranquilamente en el mercado en unos 300, 500 dólares. Por ejemplo, le puedes poner en Amazon, digamos que te sale por unos 500 dólares. Ok, en Estados Unidos. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, un Geo 7X de Tremolo? Te está costando tranquilamente 2,000, 2,500 dólares. Entonces, también debemos entender eso, ¿no? Es muy común ahora ver estos GPS que te utilizan, equipos GPS de rastreo para los vehículos, etcétera. Claro, y tú encuentras en Amazon estos por 50 dólares, 70 dólares.
algunos que no tienen pantalla, que solo es el posicionamiento, que lo puedes rastrear desde internet, te cuesta eso, unos 60, $100 máximo. Pero ¿qué precisiones tienes? Obviamente, ¿por qué un equipo, por ejemplo, Aster, te llega a costar 5,000, 6,000, $7,000? ¿Cuál es la diferencia? No es en este caso por los extras que le ponen, sino realmente es por la precisión, en este caso por la antena y el tipo de frecuencia que puede leer la antena. Entonces sí debemos tener claro eso. Ojo, ojo, y aquí sí viene la parte interesante. Ahora muchos celulares, y como yo les decía, mejoran su posicionamiento a través del uso de redes Wi-Fi y aparte de eso, del posicionamiento de las torres de conexión, porque hacen triangulación y te pueden ayudar en este caso a definir mejor la posición de tus equipos. Pero yo debo entender que tampoco eso me va a servir para hacer catastro. O imaginen ustedes una institución como el Instituto Geográfico Militar en Ecuador. Esos estaban locos literalmente al gastarse cerca de $2 millones más todos los equipos extras, $3 millones en equipos para hacer cartografía escala 1.5000, si tranquilamente podíamos dar a todos los conscriptos un navegador y que vayan a tomar las coordenadas, por ejemplo. Entonces nosotros debemos entender esa parte importante. Y miren lo que les contaba también del catastro que se está haciendo acá. Se hizo muchas veces catastro utilizando los nuevos drones, ¿no? ¿Por qué un X5 de Trimble te cuesta, por ejemplo, $40,000, $60,000 si un Phantom 4 Pro en Estados Unidos, no, aquí ya en Ecuador te está costando unos $2,000, $2,500? Entonces, están locos los que se compran el UX5, porque imagínate lo que es gastarte 60,000 cuando un Phantom 4, que digamos te sirve para lo mismo, te cuesta $2,500. ¿Cuál es la diferencia? Les invito a ver, por ejemplo, la página de DJI. Vamos a ver ahorita la página de DJI y les voy a poner un equipo que se llama el Matrix 600, por ejemplo. El Matrix 600 Pro que tiene antenas, 3 antenas GNSS. Aquí está, Matrix 600. Este equipo, este equipo de aquí, este dron, es un esqueleto que se le puede ir armando. Es en este caso una base que se le puede ir armando. Tiene, miren, no sé si le ven arriba, tiene 3 champiñones. Yo les digo los champiñones. Tiene en este caso 3 antenas GNSS de posicionamiento en tiempo real. ¿Cuántas tiene el Phantom 4, por ejemplo? Entonces ahí sí viene ya miren, aquí están. Estos son antenas RTK. Y aquí dice, mire, compatible con RTK GNSS. ¿Ok? Entonces nosotros debemos ir entendiendo eso. ¿Ok? Ya debemos pasar a estas nuevas fases en las cuales debemos, sí, ser claros y determinar en este caso las utilidades y las limitaciones de nuestros modelos, de nuestra cartografía que estamos realizando. Los costos muchas veces están relacionados con eso. Y nosotros, vuelvo y repito, somos quienes debemos definir nuevamente esa limitación, porque nosotros generamos la cartografía. Esa cartografía, ¿a quién la entregamos? Les entregamos a los entes de gestión. Y el ente de gestión no es especialista, y era lo que les comentaba yo ayer a los chicos de gestión de riesgos. Es el hecho de que yo les entrego un mapa a una escala. Y ellos deben entender que ese mapa tiene una limitación y soy yo el que les debo explicar esa limitación y debo colocar esa limitación. Porque ellos pueden creer que la coordenada o el shape que está mostrando ahí o la extensión, eso es ciencia cierta. Recuerden que están observaciones y todo lo que nosotros observamos siempre tiene en este caso un error. Y este error se va incrementando dependiendo en este caso de los pasos que nosotros vamos dando. ¿Ok? Este error es transmitido. Así que, ojo, esa es la primera connotación. No porque yo vea un mapa, no porque yo vea una foto, una imagen, quiere decir que eso está bien. Tampoco puedo decir que está mal, pero tiene un contexto de trabajo. ¿Para qué escalas me sirve ese trabajo? Era más o menos como lo que estábamos viendo el Atlas ayer del IGM, y yo decir que esas zonas de inundación, eso puedo ocuparle a cualquier escala. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ojo. Nosotros debemos definir que eso está limitado a una escala, ok, para planificación regional me servirá, para planificación nacional también, pero ¿será que me va a servir eso para un PDOT, para un plan de ordenamiento y desarrollo territorial, que tal vez necesite escala 25,000? No, ya no me va a servir. Tengo que generar cartografía a esa escala, ¿ok? Entonces, ese era un punto que quería yo conversar con ustedes, esto de las escalas y la importancia que tiene, vuelvo y repito. Dejemos de creer que un mapa es la última palabra.
Dejemos de creer que la precisión no interfiere o que la escala únicamente es el elemento. Me dicen que lo comparto. Quiero saber si podemos tener acceso a descargas de videoconferencias del curso. Son muy valiosas. Sí, verán, les cuento, nosotros tenemos un repositorio, les compartimos los URLs. Voy a tratar de conversar en este caso con Nelson para poder definir el hecho de que ustedes al final puedan acceder a toda la información. ¿Okay? Bueno, repito, este es un curso ya a nivel avanzado. Ustedes veo sus hojas de vida, tuve la oportunidad, como les decía, de ver sus hojas de vida, sí son bastante buenas, bastante avanzadas. La idea es justamente tratar de mejorar. Ojo, y miren, muchas gracias. Por ejemplo, Daniel nos comenta, yo no conocía cómo era la realidad de Chile, por ejemplo, qué modelo geoidal lo aplicaban o se hacían modelos geoidales locales o no. Uno aprende, y eso es lo que me gusta a mí de la educación. Uno aprende, aprendo de ustedes también ven tal vez algo nuevo que yo les puedo brindar o dar, y esa es la parte importante. ¿Ok? Entonces voy a tratar de que estas videoconferencias no solo las puedan ver, sino que también se las puedan descargar. La idea es que las vamos a subir también a nuestra página de YouTube. Y ustedes saben que hay muchos métodos para descargarse videos de YouTube. No les voy a decir porque luego voy a estar violando algo de copyright. Pero sí, o sea, la idea es eso. O sea, las vamos a subir a nuestro portal de YouTube y que ustedes puedan ir descargando. También quisiera ver si podemos empezar a crear, por ejemplo, una biblioteca donde se vaya subiendo esta información, por ejemplo, lo que me comentaban, dónde puedo revisar esta información de las precisiones, de las escalas. Sí, hay mucha información. Y miren, por ejemplo, hay un documento que a mí me gusta mucho. Es un poco antiguo. Lo manejo, por ejemplo, en mis clases de percepción remota. Aquí esta docencia, por ejemplo, puse percepción remota, 2017, por ejemplo. Tengo aquí un documento, perdón, bibliografía, no, perdón, percepción remota 2018 estaba aquí, por ejemplo. Y tengo aquí tamaño de píxel, por ejemplo. Entonces nosotros podemos trabajar aquí con ciertos criterios, esperemos está cargando. Este documento de aquí me encanta, a mí me gusta muchísimo, con esto trabajo y con esto es lo que comentamos justamente, las fórmulas, las ecuaciones de cómo se trabaja, las precisiones, los tamaños de píxel, específicamente con la escala. Entonces, miren, o sea, es un documento muy bien hecho, tiene muy claro esto, lo que tiene que ver con la generalización de la cartografía que les comentaba, los diferentes métodos, cómo se puede aplicar. Miren, aquí está lo que les digo, la precisión es igual a que al factor de escala multiplicado por 0,025, pero porque se trabaja con un MLD, no un MLA, es una distancia real máxima en área que se puede trabajar de 0,25. Entonces yo trabajo con esta ecuación de abajo, con la ecuación 2, que es con la del MLA, y así también lo hace el Instituto Geográfico Militar. Y hay varios métodos para ir poniendo posicionamientos, ¿ok? Esto recuerden, yo tengo una declaración, siempre me gusta a mí hacer las declaraciones porque muchas veces esta información no es mía, yo ocupo información de otras personas. Si ustedes ingresan a la parte de la lección del módulo, ustedes tienen ahí una declaración justamente de a quién pertenece la información. Entonces yo pongo ahí también muchas fuentes, donde están, por ejemplo, mencionada esta fuente, de dónde sacamos las imágenes, la información para poder hablar, ¿ok? Esta parte de acá abajo me encanta. Y yo les pongo un ejemplo, verán. Les doy en este caso un modelo digital de elevaciones. ¿Ok? Les pasé, por ejemplo, el modelo digital de elevaciones. La pregunta del millón, sí, ya les voy a tratar de compartir la carpeta. La idea es la siguiente. Verán, tienen un modelo digital de elevaciones. Mi pregunta es, ese modelo digital de elevaciones yo le puedo convertir en curvas de nivel, recuerda, y viceversa, ¿no? Díganme ustedes a qué intervalo de curva es recomendable hacerlo. Yo les estoy pasando, por ejemplo, un modelo digital de elevaciones de 10 metros de tamaño de píxel. Díganme ustedes, ¿cada cuánto puedo yo interpolar las curvas de nivel? Entonces, muchas veces es una pregunta que ya una persona técnica de la parte geográfica, como nosotros, claro, a veces nunca nos preguntamos eso. Porque recuerden que el software, si tú le pones que te interpole al centímetro, te interpola al centímetro. Pero entonces, si se dan cuenta, ¿para qué hacer posicionamientos, curvas de nivel, planimetría, altimetría, topografía? Si yo ya puedo interpolar un modelo digital de elevaciones. Por ejemplo, es gratuito el SRTM de 90 metros y el de 30 metros. Uno puede descargarse gratuitamente el modelo mundial SRTM de 90 y de 30 metros. Listo, entonces si ya te descargas eso, están locos los manes que van y hacen nivelación geométrica, por ejemplo, en el terreno o en el campo, porque yo con eso ya puedo interpolar al centímetro. El software te lo va a permitir. Si tu máquina es lo suficientemente potente, tranquilamente lo va a interpolar al máximo.
¿ok? Pero no es adecuado eso. Recuerden que lo que estamos haciendo es una interpolación, nos estamos inventando la información. Realmente, ¿a cuánto yo debería generar, en este caso, la curva de nivel? ¿Ok? Entonces, son preguntas muy importantes que, por ejemplo, documentos como este nos ayudan a entender y comprender esa relación que van existiendo. ¿Ok? Entonces, miren, ya mismo se nos acaba el tiempo, ha sido bastante interesante trabajando. Yo hice aquí una matriz, miren, yo trabajé en una matriz. No sé si reconocen esta matriz, ¿dónde estaba? ¿Dónde apareció? Abran, por favor, su lección 4. Vamos a abrir la lección 4, ¿no? Esta lección 4, vuelvo y repito, utilizamos metodologías muy poderosas, sí son bastante importantes. Normalmente no se da esta información, las estoy compartiendo a ustedes. Es la aplicación del método SATI. SATI sí se aplica, pero es también la lógica FUSI para poder trabajar. Y sobre todo la parte de normalización de la información. Me voy a adelantar un poco, perdón. La normalización de la información, este también es así un tip súper importante y súper chévere cuando vayamos a trabajar esto, la normalización, ¿ok? La normalización es súper importante, súper interesante, y el álgebra de mapas que se empieza a hacer, perdón, le hago el zoom, que se hace con esta normalización, miren ustedes, ¿ok? Estos son así algunos pequeños tips, criterios que se trabajan que son muy, muy buenos para poder generar e identificar zonas de alta susceptibilidad, por ejemplo. Como ven, yo hice esta matriz, miren, es esta matriz. Si ven ustedes esta matriz, espero que ya muchos estén trabajando ya con su lección 4. Por favor, recuerden que mañana es este el tema que vamos a tratar. Esta lección 4 está en esta matriz. Miren, es de esta matriz la que está marcada en la lección 4. ¿Ok? Obviamente, la primera parte de la matriz, lo que se ve es esto, lo que acabo de sombrear, donde están las celdas del A al E, que se encuentran aquí, del A al E, son estos valores. Y aquí está el eigenvalue, ¿ok? El vector de valores propios, que es este vector de acá, y aquí está cómo se obtiene. Ojo, lo que necesito, por favor, el día de mañana vamos a completar esta matriz entre todos, así que por favor el día de mañana necesito que tengamos el Excel listo. Necesito, aparte de eso, que tengan las coberturas descargadas. Mil disculpas, recién el día de hoy me había descuidado de subirles el modelo digital de elevaciones, ya se encuentra disponible en la plataforma, e ir trabajando con esto. Recuerden que lo que yo busco es que primero repliquemos para luego tratar ya en la segunda fase. Esa segunda fase que tienen ustedes de hacer investigación, se contactan con nosotros, con los tutores, y empezamos a hacer, por ejemplo, estos análisis, ¿ok? Empezamos a trabajar. Vayan revisando el día de mañana. También me gustaría que si tienen alguna duda, vayan, monen, vean no pude ejecutar esto por este motivo, no pude ejecutar el otro por este motivo, y vamos tratando de resolver este ejercicio, que es la lección 4 justamente, y recuerden que tienen una tarea. La tarea es el hecho que ustedes repliquen este ejercicio, ¿ok? Aquí, obviamente, muchos geógrafos luego me van a poder colgar literalmente y me van a decir, esto está incompleto, y yo acepto que está incompleto, porque, por ejemplo, ¿qué me falta? Me faltan las unidades mínimas cartografiables. El día de mañana también les voy a indicar este término. Muchos de ustedes lo manejan ya muy bien al revés del derecho, pero siempre es importante ver alguna información. Unidades mínimas cartografiables. Por ejemplo, aquí no están eliminadas las unidades mínimas cartografiables. Entonces también vamos a hablar de eso y por qué es una unidad mínima cartografiable, por ejemplo. Recuerden, esta es la susceptibilidad ¿a qué? A movimientos en masa. ¿Ok? Miren, susceptibilidad de movimientos en masa para el Distrito Metropolitano de Quito, en específico, ¿ok? ¿Dónde están las zonas que son más susceptibles en función a un criterio? Ojo, aquí no estamos trabajando con datos históricos, aquí estamos trabajando con base a criterios. La parte importante es que en los criterios, recuerden que ahora también es prohibido hablar del todólogo, trabajamos con equipos multidisciplinarios, así que en esos equipos multidisciplinarios nosotros debemos poder identificar las variables. ¿Qué variables son las que deben intervenir en un proyecto, en un proceso? Y luego, ¿cómo se ponderan estas variables? Y, por ejemplo, eso es lo que se hace en SATI, ¿no? La matriz de ponderación. ¿Cómo sé yo que la pendiente, por ejemplo, es más importante que la precipitación? Siempre que yo tenga, en este caso, un conocimiento previo, es decir, que yo sea un experto, que yo tenga conocimiento. Pero yo sé que como geógrafo muchas veces yo tengo que ser medio todólogo, pero ojo, no eres especialista, eres todólogo porque debes entender cómo se relacionan las variables y cuál es el contexto espacial y temporal de todo el espacio geográfico. Pero no por eso tú debes decir o creer que tú estás en la razón y que las cosas son así. Eso, recuerden, se llama tecnocracia. Y no debemos llegar a ser tecnócratas en nuestro trabajo. Muchas veces se plantea el hecho de que, claro, yo digo que las cosas son así,
pero el contexto en el que se aplica es diferente. Y recuerden que nosotros estamos hablando de riesgo. En el riesgo, uno de los componentes más importantes son los stakeholders, los grupos de interés, esa comunidad a la cual tú vas a gestionar. Porque es más o menos decir esto, ok, yo sé que el riesgo de desastre es igual a una multiplicación que existe entre la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Ok, la amenaza muchas veces, sobre todo cuando son amenazas naturales, no se pueden gestionar, no se puede modificar su magnitud. Lo que puedo eliminar es la exposición, tampoco, como por ejemplo elimino la exposición de la costa ecuatoriana a un nuevo sismo. Entonces sí me queda a mí la duda, no puedo tampoco gestionar ahí la exposición. Puedo gestionar la vulnerabilidad, pero la única forma de gestionar esa propiedad emergente del sistema, que es la vulnerabilidad, la única forma es trabajar con quién, con esos grupos de interés. Y muchas veces creemos que los grupos de interés es Fondo Monetario Internacional, que me dé el dinero, por ahí Naciones Unidas, por ahí, por ejemplo, Cruz Roja. No, realmente con quien tienes que trabajar, específicamente esa parte de la vulnerabilidad, es con la comunidad. Y ahí debemos dejar de ser tecnócratas, porque vuelvo y repito, muchas veces nosotros desde nuestro curul, como yo digo, desde nuestro conocimiento, desde nuestros títulos, creemos que estamos bien y muchas veces nos equivocamos. Entonces ahí hay que tratar de evitar al máximo ese riesgo. Recuerden, siempre mente abierta es lo que yo les comento. No el hecho que yo crea que esté bien quiere decir que ustedes están mal y viceversa. Nosotros debemos tratar justamente ese punto. Muchas veces algunas personas lo manejan hasta como tolerancia. Yo le hablo como mente abierta. Si estamos involucrados en la gestión de riesgos, debemos tener esa connotación, debemos tener esa mente abierta. Así que, por favor, miren, pueden hacer una captura de pantalla. Esta matriz, para las personas que les quedaba la duda y de dónde sale el vector propio y de dónde sale el CR, está aquí, miren. Se corrió la matriz, está aquí la matriz, ¿ok? Lo que están viendo, el eigenvalue, el vector propio es este. Este es el vector propio que suma 1, ¿ok? Entonces, desde ahí de donde ustedes deben estar, ¿cómo se llama? Teniendo claro cómo se está utilizando. Esta es la matriz de valoración jerárquica. Se le da a una variable el peso en relación a las otras variables, ¿ok? Obviamente luego se saca en este caso una normalización para tener un promedio normalizado y recuerden que estos valores de aquí son los valores que se utilizan al final para establecer se utilizan acá al final para establecer la ecuación final. Nosotros debemos tener claro que nosotros introducimos valores finales. Una vez que se normaliza, nosotros corremos en este caso ya la zona en específico, en función de que miren los pesos, ¿ok? Aquí estaban los pesos que se le iba dando a cada una de las variables, ya normalizadas por el porcentaje que es. Esto ya es FUSI, esto se llama técnica FUSI, la técnica difusa. La técnica de valoración arriba, en cambio, se llama SATI o HP, en la cual muchos son expertos y han trabajado, ¿ok? Pero vuelvo y repito, esto, por ejemplo, se hizo para movimientos en masa. Esto también lo podríamos manejar, por ejemplo, para inundaciones, en las cuales, miren, aquí la pendiente era directamente proporcional, porque a más pendiente, mayor riesgo, mayor amenaza. En cambio, cuando yo hable de inundación, a menor pendiente, más amenaza, ¿ok? Entonces, es ahí donde viene esta configuración, si aplico la normalización a través de senos o cosenos para ir normalizando la información. Ok, tenemos un comentario, veamos. Mayor susceptibilidad, exacto, sí, mil disculpas, es más susceptible, sí, es más susceptible en este caso, entonces tenemos una susceptibilidad directa o inversamente proporcional en este caso de nuestra variable que estamos analizando, ¿con qué? Con la probabilidad de qué? De existencia de la amenaza. Entonces, es eso lo que nosotros debemos trabajar. Por favor, entonces, el día de mañana, si quiero, verán, es fin de semana. Yo sé que muchos de nosotros trabajamos los fines de semana también, pero sí quisiera que le hagan ya corran, por favor, traten de correr el ejercicio, esta lección 4, para el día de mañana trabajar entre todos, entre conjunto, ¿ok? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por ejemplo, esta es la matriz, miren, aquí están hechos todos los cálculos que
que es la tabulación que se presentó ahí. Le pueden tomar una foto. El día de mañana vamos obviamente a concluir entre todos nosotros, miren cómo se calcula, cómo se hace la multiplicación entre matrices, ir viendo un poquito de Excel, inclusive hasta acordarnos de algunas fórmulas y luego ya poder tener en este caso la información. ¿Ok? Bueno, siendo las 8:04, terminamos en este caso la hora de la conferencia. Por favor, el día de mañana y el día domingo, recuerden que ya quiero ver en este caso avances de tareas, dudas específicas en la realización de los trabajos, en el cálculo, por ejemplo, del método de la AHP, en la parte de la técnica FUSI. Entonces, el día de mañana quisiera ver que eso lo podamos trabajar. Sí, les agradezco entonces nuevamente a todos por su participación. El día de mañana entonces nos estamos viendo a la misma hora. No voy a conectarme antes, de hecho voy a buscar, allá ya encontré, hay cómo tener el mismo ID para las dos sesiones, para la sesión del día de mañana y del día domingo, para que ya todos nos podamos conectar más fácilmente y de esa manera trabajar. Una buena noche con todos, buen fin de semana, nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien.